El enunciado del ejercicio 13 nos dice que supongamos que hay 1000 empresas idénticas y que la curva de coste total de cada empresa viene dada por la expresión coste total a corto plazo, Q cuadrado, más 10Q más 1. El apartado A nos pregunta cuál será la curva de oferta a corto plazo de cada empresa y cuál será la curva de oferta de la industria. En primer lugar, tenemos que calcular la curva de oferta individual, para lo cual el empresario individual va a partir de su problema de maximización del beneficio, y el beneficio es ingresos menos costes. Los ingresos son precio por cantidad menos los costes totales, que en este caso es Q cuadrado más 10Q más 1. Para maximizar esta función tenemos que decidir, la variable de decisión es la cantidad Q, y tenemos que ver cuál es la condición de primer orden, y es que la derivada de la función objetivo respecto de la variable de decisión, respecto de Q, tiene que igualarse a 0. En competencia perfecta tenemos que el ingreso, el precio, es una variable exógena que le viene dada al empresario, no tiene ningún poder de mercado, no tiene capacidad para decidir sobre el precio, por lo que es una variable que es una constante para él. Por lo tanto, al hacer la derivada de P por Q respecto de Q, nos queda el precio. Y menos, y ahora la derivada del coste total respecto de Q es el coste marginal. Y esto se tiene que igualar a 0. Y es la condición de primer orden con la que normalmente trabajamos en competencia perfecta, que es precio igual a coste marginal. Por lo tanto, tendremos que el precio tiene que ser, calculamos ahora el coste marginal, precio es igual a 2Q más 10. La condición de segundo orden nos dice que la segunda derivada de la función objetivo tiene que ser menor que 0 para que alcance un máximo. Y esto se cumple, porque la segunda derivada del precio menos el coste marginal es menos 2, que es negativo. Esta condición se cumple. Y la condición económica, que nos dice que el beneficio de producir tiene que ser mayor o igual que el beneficio de no producir nada, es decir, producir una cantidad 0. Esto es equivalente a calcular en el corto plazo el mínimo de explotación, que es aquella cantidad para la cual el coste marginal se iguala a los costes variables medios. Tenemos que el coste marginal es 2Q más 10 y el coste medio será, el coste variable es Q cuadrado más 10Q. Si dividimos el coste variable entre Q nos da el coste variable medio, que es Q más 10. Ahora, si despejamos, tendremos que la cantidad que corresponde al mínimo de explotación, tenemos que es igual a 0. Calculamos cuál es el precio que corresponde al mínimo de explotación, sustituyendo o bien en el coste marginal o bien en el coste variable medio la cantidad que hemos obtenido. Si reemplazamos, por ejemplo, aquí, Q lo reemplazamos por 0, 2 por 0 más 10, por lo tanto, el precio que corresponde al mínimo de explotación es 10. Y este será el precio mínimo a partir del cual producirá el empresario. Y tenemos, por lo tanto, que nuestra curva de oferta individual, despejando cantidad en función de precio, tendremos que es precio menos 10 partido todo ello de 2. Pero esta no es la curva de oferta individual, falta algo, y hay que decir que para un precio mínimo a partir de 10. Y esta sí que será la curva de oferta individual. Ahora nos dicen que tenemos 1000 empresas idénticas, todas tienen la misma estructura de costes, por lo tanto, la curva de oferta de mercado, curva de oferta de la industria, será el sumatorio en cantidades desde i igual a 1 hasta 10.000, hasta 1000,
de la curva de oferta individual, ya que todas van a tener los mismos costes y por tanto tienen la misma curva de oferta individual. Luego multiplicando tendríamos 1000 por la curva de oferta individual, precio menos 10 partido por 2, y esto nos quedará 500p menos 5000. Y esta será nuestra curva de oferta de la industria. Pero siempre teniendo en cuenta que el precio mínimo seguirá siendo 10. Es decir, los empresarios en su conjunto solo ofertarán a partir del precio de 10. Para un precio inferior no habrá oferta de mercado. El apartado B nos dice, si la curva de demanda de mercado es cantidad demandada igual a 10.000 menos 100 veces el precio, ¿cuál será el equilibrio de mercado? Y calcular el excedente de los consumidores y de los productores. Para que se produzca el equilibrio, la cantidad demandada de mercado se tiene que igualar a la cantidad ofertada. El enunciado nos da cuál es la curva de demanda, que es 10.000 menos 100 veces el precio. Y en el apartado anterior hemos obtenido la curva de oferta de mercado o curva de oferta de la industria, que es 500p menos 5000. Despejando de aquí tendremos en un lado 15.000 igual a 600p, despejando el precio de equilibrio P asterisco, tendremos 15.000 entre 600, que es 25. Ahora, para obtener la cantidad de equilibrio, Q asterisco, reemplazamos o bien en la curva de demanda o bien en la curva de oferta el precio que hemos obtenido. Y si lo hacemos en la curva de demanda, tendríamos 10.000 menos 100 por el precio, que es 25. Luego 10.000 menos 2.500, 7.500 unidades. Esta es la cantidad de equilibrio. Nos piden calcular el excedente de los consumidores y productores, para lo cual tenemos que hacer la representación gráfica del equilibrio para poder calcular gráficamente cuál es el excedente de los consumidores. Para ello representamos la curva de demanda. Fijaros que la curva de demanda tiene una pendiente constante, derivada de Q respecto del precio, es menos 100, es negativa y constante. Luego es una recta decreciente. Los puntos de corte, si el precio es 0, entonces la cantidad demandada va a ser 10.000, y si la cantidad demandada es 0, tenemos que el precio va a ser 100. Y ahora, para representar gráficamente la curva de oferta, observamos que la derivada de la curva de oferta respecto del precio es 500, que es positiva y constante. Luego tenemos que la curva de oferta va a ser una recta creciente. Puntos de corte, si el precio es igual a 0, tendremos que la cantidad ofertada tendría un valor negativo. Ya hemos comentado en otros ejercicios que no se pueden dar cantidades negativas, por lo tanto este punto no va a pertenecer a la curva de oferta. Y además el precio 0 cae fuera del cumplimiento de la condición económica. La condición económica que obteníamos en el anterior apartado, que era precio mayor o igual que 10. Por lo tanto, la curva de oferta de mercado solo va a ser a partir del precio igual a 10. De hecho, para ese precio vamos a comprobar que es el punto de corte con el eje vertical, porque si la cantidad ofertada es 0, tenemos que si despejamos el precio es 10. Nuestra curva de demanda es una recta decreciente que parte de 100 y corta con el eje horizontal en 10.000. Y la curva de oferta es una recta creciente que parte en el eje vertical del precio 10. Y ahora representamos el equilibrio, que es el punto de corte
de ambas rectas. Tenemos que el precio de equilibrio P asterisco es 25 y la cantidad de equilibrio 7.500. Ahora, el excedente de los consumidores es la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar por cada unidad, que viene dado por la curva de demanda, y el precio que realmente pagan por cada unidad, que es 25. Luego la distancia vertical entre la curva de demanda de mercado y el precio de equilibrio, todo el área de este triángulo, va a ser el excedente de los consumidores, que dibujamos en verde. Y ahora el excedente de los productores es la diferencia entre el precio que reciben por cada unidad, 25, que es el precio de equilibrio, y el precio al cual estaban dispuestos a vender cada unidad, que viene dado por la curva de oferta. Luego este triángulo que vamos a dibujar azul es el excedente de los productores. Ya podemos calcular numéricamente el excedente de consumidores y productores. El excedente de los consumidores es el área del triángulo que tiene base 7.500 por altura 100 menos 25 dividido por 2. El área de este triángulo, por lo tanto, es 281.500. Y el excedente de los productores es el área de este otro triángulo que marcado en azul, que tiene base 7.500 y altura 25 menos 10 y dividido por 2. Y esto será 56.250. El bienestar social es la suma del excedente de todos los agentes que participan en el mercado, consumidores más productores, y tendremos que será igual a 337.500. El apartado C nos dice que supongamos que el Estado fija un precio mínimo de 30 unidades monetarias y establece cuotas de producción. Hallar la variación en el excedente de los consumidores, de los productores y en el bienestar social, e ilustrar todo ello gráficamente. El enunciado nos dice que el Gobierno decide establecer un precio mínimo de 30 unidades monetarias. Al ser distinto del precio de equilibrio que marcaría libremente el mercado, que era 25, va a ocurrir que la cantidad demandada por los consumidores y la cantidad ofertada por los productores para ese precio ya no va a ser el mismo. Vamos a calcular cuáles serían esas cantidades demandadas y ofertadas. La cantidad demandada por los consumidores al precio de 30, como aumenta el precio, va a ser inferior a esas 7.500 unidades que demandaban antes. Tomamos la curva de demanda, que era 10.000 menos 100 por el precio, que es 30. Tenemos que ahora la cantidad demandada son 10.000 menos 3.000, 7.000. Y la cantidad ofertada al precio de 30, ¿cuánto están dispuestos a ofertar los productores a este nuevo precio de 30 unidades monetarias? Pues esta cantidad va a ser superior a la que ofrecían antes porque el precio ha aumentado. Nos vamos a la curva de oferta y reemplazamos por el precio. 500 por el nuevo precio, 30 menos 5.000. Esto nos da 15.000 menos 5.000, que son 10.000. Observamos, por lo tanto, que existe un exceso de oferta. Lo que nos dice el ejercicio es que el Estado fija cuotas de producción. Esto quiere decir que a los empresarios no les va a dejar producir más de las 7.000 unidades que van a demandar los consumidores. Por lo tanto, lo que se va a intercambiar en el mercado son 7.000 unidades físicas del bien al precio de 30 unidades. Veamos gráficamente lo que ocurre. Tenemos un precio mínimo de 30 unidades monetarias, que al trasladarlo sobre la curva de oferta nos dice que la cantidad ofertada va a ser 10.000 unidades y al trasladarlo sobre la curva de demanda, la cantidad demandada va a ser 7.000 unidades según acabamos de calcular. Entonces ahora el excedente de los consumidores va a ser la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar por cada unidad, que viene dado por la curva de demanda,
Pues la diferencia entre esa curva de demanda y el precio que pagan por cada unidad, que ahora es 30 unidades monetarias. Pero no hasta 7.500, sino solo hasta 7.000 unidades, que es lo que realmente intercambian. Luego el excedente de los consumidores, en este apartado C, vamos a llamar excedente de los consumidores apartado C, es el área del triángulo que tiene de base 7.000 por altura 100 menos 30 dividido por 2. Esto es 7.000 por 70 dividido por 2, lo que es lo mismo 245.000. Observamos que respecto del apartado anterior, el excedente de los consumidores se ha reducido. ¿Cuánto era el excedente de los consumidores antes? 281.500. Menos estos 245.000 nos da que hay una pérdida en el excedente de los consumidores de 36.500 unidades monetarias. Es una pérdida de bienestar de los consumidores. Gráficamente, esta pérdida corresponde a este rectángulo por debajo de 30 más este triángulo. Vamos a ver ahora, cuando calculemos el excedente de los productores, que hay parte de ese excedente que pierden los consumidores que lo absorben los productores. Porque fijaros, ahora los productores van a recibir por cada unidad el precio de 30 unidades en vez del de 25. Lo único que ahora, en vez de 7.500 unidades, van a intercambiar solo 7.000. Por lo tanto, la diferencia entre el precio 30 y la curva de oferta que nos dice a cuánto está dispuesto a ofrecer cada unidad, nos da este área, que es un rectángulo más un triángulo, que será el nuevo excedente de los productores. Para calcular cuánto es el excedente de los productores, tenemos que sumar el área de estas dos zonas. Voy a dibujar aquí en azul. Con este azul voy a marcar la parte del excedente de los consumidores inicial, que ahora se quedan los productores, lo absorben los productores al cobrar un mayor precio. Bien. Fijaros que los productores, estamos diciendo que por una parte su excedente de los productores tendría que disminuir porque venden menos cantidad, pero por otra parte cobran un precio mayor, por lo tanto por esta vía crece el excedente de los productores. Vamos a ver en conjunto qué es lo que ocurre con el excedente de los productores. Para poder calcular el área de este rectángulo, tenemos que calcular este punto de aquí, cuánto vale. Para ello, tomamos la curva de oferta, que es 500p menos 5.000, y reemplazamos la cantidad 7.000. Y vamos a ver cuál es el precio que corresponde a esa cantidad. Despejando tendríamos 12.000 igual a 500p. Luego despejando el precio serían 12.000 entre 500, luego 24. Este punto de aquí es 24 unidades monetarias. Ya podemos calcular el área del rectángulo más el triángulo. Tenemos que el excedente de los productores en esta situación será la suma del área de este rectángulo, base 7.000, por altura 30 menos 24. Y más el área de este triángulo inferior, que tiene base 7.000, por altura 24 menos 10, todo ello partido por 2, porque es el área de un triángulo. Tendremos 7.000 por 30 menos 24, que es 6, más 7.000 por 24 menos 10, que es 14, y dividido por 2. Si hacemos estos cálculos, obtenemos que el excedente de los productores es 91.000. Esto supone que si lo comparamos con el excedente de los productores del apartado anterior, que era 56.250, ha habido una ganancia en el excedente de los productores, cuya diferencia es 91.000 menos 56.250, sería una ganancia de 34.750 unidades monetarias. Ahora, el bienestar social en esta situación C, tendremos que será la suma del excedente de los consumidores
más el excedente de los productores, sumando 245.000 y 91.000, tendríamos 336.000. Si lo comparamos con el del apartado anterior, que era 337.500, resulta que tenemos una pérdida de bienestar social que sería de 1.500 unidades monetarias. Es una pérdida de bienestar social. Gráficamente, ¿dónde se refleja esta pérdida? El excedente de los consumidores, hay una parte que se pierde y que no la absorben los productores, que es el área de este triángulo, que estoy marcando en rojo. Por su parte, los productores, también hay una parte del excedente que lo pierden debido a que venden menos unidades, aunque luego lo hacen a un precio mayor, pero aquí hay una pérdida de eficiencia en este otro triángulo pequeño. De tal manera que la suma de estos dos triángulos, que es este triángulo más grande, tiene que tener exactamente el área de 1.500 unidades. Para ello, si calculáis el área de ese triángulo, la pérdida de bienestar social del área del triángulo rojo sería base 7.500 menos 7.000 multiplicado por altura 30 menos 24, todo ello dividido por 2, tendríamos 500 por 6 dividido por 2, y esto es 500 por 3, que es 1.500. El último apartado nos pide justificar cómo cambiarían los excedentes anteriores y cuál sería la pérdida de bienestar social si el Estado absorbiese el exceso de oferta generado ante el establecimiento del precio mínimo, e ilustrarlo gráficamente. Habíamos dicho que con un precio mínimo de 30 unidades monetarias, la cantidad que iban a demandar los consumidores era solo de 7.000, y que la cantidad que iban a ofertar los productores era de 10.000. Por lo tanto, si no se establecían cuotas de producción, como en el apartado anterior, había un exceso de oferta que era igual a la diferencia entre 10.000 y 7.000, que son 3.000 unidades físicas. Este exceso de oferta lo va a comprar el gobierno. Por lo tanto, el gobierno va a tener un gasto. Luego, el excedente del gobierno va a ser un gasto, por lo tanto, un excedente negativo, que va a ser igual al precio que pague, que son 30 unidades monetarias, por la cantidad que tiene que comprar, que son 3.000 unidades. Luego, menos 9.000 unidades físicas. El excedente de los consumidores no va a cambiar, van a seguir comprando 7.000 unidades, la base del triángulo, van a seguir pagando 30 unidades monetarias, luego la altura del triángulo 100 menos 30, y dividido por 2, que es el área de ese triángulo, tendremos que el excedente de los consumidores en este apartado D sigue siendo 245.000. Luego no hay ganancia ni pérdida para los consumidores respecto del apartado anterior. Respecto del inicial sí que hay una pérdida de bienestar social. Y ahora, el excedente de los productores. El excedente de los productores va a aumentar. Y fijaros que respecto de la situación inicial va a aumentar y mucho. Porque ahora ya no van a recibir el precio de 25, sino que van a recibir el precio mínimo de 30, pero además, a diferencia del apartado anterior en el que solo vendían 7.000 unidades, ahora van a vender todo lo que quieren producir, que es 10.000, porque el exceso de oferta lo va a comprar el gobierno. De tal manera que ahora la diferencia entre el precio mínimo y la curva de oferta hasta la cantidad 10.000 va a ser excedente de los productores. Luego todo esto que marco con rayas inclinadas en azul es lo que aumenta el excedente de los productores respecto de la situación inicial. Numéricamente es el área del triángulo de base 10.000 y altura 30 menos 10 dividido por 2. Luego 10.000 por 20 y dividido por 2, que son 100.000. Ha habido una ganancia en el excedente de los productores
Respecto de la situación inicial, el excedente de los productores era 56.250 y ahora pasa a ser de 100.000. Si lo comparamos con la situación del apartado C, el excedente de los productores era 91.000 y ahora pasa a ser 100.000. Ahí la ganancia de excedente de los productores sería de 9.000, sería más pequeña si comparamos con el apartado C. Ahora vamos a calcular cuánto es el bienestar social. El bienestar social es la suma del excedente de todos los agentes que participan en el mercado. Y no nos olvidemos que ahora aquí participan consumidores, productores, pero también el gobierno, porque tiene un gasto, tiene un excedente negativo. Luego, si sumamos el excedente de los consumidores, que es 245.000, el de los productores, que es 100.000, y restamos los 90.000, aquí me he olvidado un 0, 90.000, 30 por 3.000 es 90.000. Ojo que aquí había un error. Bueno, pues si sumamos esas tres cantidades, tenemos que el bienestar social asciende a 255.000. Si lo comparamos con el de la situación inicial, la pérdida de bienestar social, que supondría el inicial que habíamos calculado en el apartado B, menos el bienestar social en este apartado, tenemos 337.500 menos 255.000, es una pérdida de 82.500. Es una pérdida neta de bienestar social, luego se produce una ineficiencia. Vamos a representar todo esto gráficamente. El excedente de los consumidores, ya hemos dicho que sigue siendo el del apartado C, es decir, el área del triángulo que aparece en verde y no está rayado. El excedente de los productores ahora es el área azul más el área que aparece rayada en azul, es decir, todo este triángulo grande. Esos dos excedentes son positivos. Y ahora el excedente del gobierno es el rectángulo de base 10.000 menos 7.000, exceso de producción, multiplicado por el precio que paga el gobierno, que es 30. Luego todo este rectángulo. Es todo el rectángulo que hemos marcado en color morado suave. De tal forma que ese rectángulo es negativo. Si ahora comparamos con el bienestar social inicial, que era todo el triángulo grande, resulta que la pérdida de bienestar social es exactamente el área de esa forma geométrica un poco extraña que aparece en morado, marcada ahora. Y que si calculáis el área de esa pérdida de bienestar social, el área geométrica, podéis hacerlo dividiendo este área geométrica en 3. A su vez tenemos un rectángulo de base. La pérdida de bienestar social va a ser el área del rectángulo de base 10.000 menos 7.000 y multiplicado por la altura, que es 25 por 25, más el área de este triángulo que tenemos aquí en esta parte de la derecha, cuya base va a ser 10.000 menos 7.500, 10.000 menos 7.500, multiplicado por la altura, que es 30 menos 25, todo ello dividido por 2, que es el área del triángulo, más el área de este otro triángulo morado de aquí, que tiene base 7.500 menos 7.000 y altura 30 menos 25, y todo ello dividido por 2. Si hacéis estos cálculos, obtendréis que el área de esa forma geométrica es 82.500, que es la pérdida de bienestar social.